tal? Muy buenas tardes, amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Pues estamos totalmente en vivo, transmitiendo este programa de Arsenal de Plumas, la opinión, los comentarios de nuestros columnistas y articulistas que genera nuestro propio medio de comunicación con asuntos muy importantes. Saludo primeramente a mi colega, mi compañero Javier Guizar. Javier, muy buenas tardes, buen día. Tony, muy buenas tardes, con muchos temas, nacional, estatal, pero todos son temas políticos y vamos con todos si gustas. Así es, pues comenzamos hoy en la mañanita, entre 8 y 9 de la mañana comenzaron las marchas, plantones, manifestaciones, algunas más grandes, otras menos numerosas, pero todos con la intención de respaldar al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca. Él era médico del ISTECH, del Servicio Estatal de Salud en el estado de Chiapas, y bueno, fue detenido por una denuncia de una hija, de una actual legisladora, porque según esto no habría atendido bien a su padre y por ahí vinieron las denuncias, parecían unas denuncias normales cuando estás inconforme por alguna atención, algún servicio, pero creo que nadie esperaba que llevara a la detención del médico y todo el sindicato del sector salud, incluso hoy la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, muchos sindicatos están apoyando y respaldando al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, un médico muy joven, tiene apenas un niño, una niña de muy Sí. corta edad, su esposa muy joven, y bueno, está detenido. No se ha sabido mucho del juicio todavía y de su defensa, simplemente se saben hoy las manifestaciones que dieron cuenta perfectamente en plena libertad y transmitiendo los hechos tal cual son nuestros compañeros reporteros de Ultimátum, Pacheco y otros reporteros estuvieron transmitiendo desde muy temprano, y eso es la nota del día de hoy relevante. Ya está en la prensa nacional también esta situación, porque al parecer no se están respetando sus derechos, pero bueno, sabremos cómo evoluciona el juicio, donde se considera en la nueva ley del Estado de Chiapas, de acuerdo a la Constitución Política Local, pues el derecho a la inocencia, y ahí vamos a ver cómo avanza su defensa. Algunos especialistas han dicho que no ameritaba la detención porque era un asunto menor, y sin embargo ahí está la situación, y se ha acusado de influyentismo de la diputada actual, que por eso habría llegado hasta como está en este momento. Javier, una situación bastante interesante, y por supuesto Ultimátum estará de cuenta fielmente de los hechos como se presentan, sin condenar a nadie, sin excluir a nadie, donde presentaremos acá todas las voces de este caso, como todos los casos que existen a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Javier. Me quedo con la frase de la película, perdón, de Presunto Culpable, ¿te acuerdas? Sí. De todo lo que pasa en las leyes en este país tan amado y tan complejo y a la vez tan corrupto, ¿no? Fíjate que yo al doctor Vicente Grajales Yuca, digo, no tengo una gran amistad con él, pero a través de amigos que tienen excelente relación con él, y a raíz de todo esto que estamos viviendo del coronavirus, ha habido un acercamiento con el doctor. Tengo muy buenas cartas de presentación del doctor, donde ha salvado vidas de funcionarios, de maestros que tienen derecho al ISTECH, al Estado, a ese servicio médico que da el Estado, y también de gente particular que tuvo la necesidad de contactar al doctor Vicente Grajales Yuca. Tengo muy buenas referencias sobre su familia, sobre su esposa, sobre su madre, que hoy la vi en las redes sociales participando. Es de la cultura del esfuerzo, el doctor. Y a mí sí me preocupa, Tony, porque hemos visto en la historia de este país y de otras administraciones que se han perdonado a políticos que han cometido errores garrafales en contra de los ciudadanos, que han robado, que han sido corruptos, y que muchos han utilizado la ley a su servicio personal, Tony, y nunca han pisado la cárcel.
Hoy un prestigiado doctor, joven, muy joven, a pesar de ser muy joven, tiene una currícula médica impresionante, responsable del área del coronavirus en el ISTESH, y yo veo muy mal la forma que es fondo en política, la forma en que lo están tratando. Un hombre que, si revisas el Facebook, hay gente agradeciéndole al doctor por los servicios médicos que ha dado. Por ahí salieron muchos temas que sí me preocupa de la situación que se vive en el ISTESH. No conozco a fondo la situación, pero esto da el tema a investigar qué está pasando en el ISTESH desde su alto director general que llegó en este gobierno de la Cuarta Transformación hasta todos los trabajadores del ISTESH. A mí sí me preocupa el tema, fíjate, porque hoy necesitamos de este tipo de personas y yo no veo correcto la forma en que lo están tratando. Y la forma en que fue detenido también, porque escuché a la madre cómo fue detenido, fue engañado para que saliera de su casa a atender a un paciente que estaba delicado. Es más, ni siquiera tiene, él mismo ni siquiera presenta los derechos por ley que marca lo que tiene que tener un trabajador para estar al frente de un proyecto tan importante. Entonces, hay muchas irregularidades ahí que yo creo que se tienen que revisar, pero la forma en que fue tratado el doctor para mí no es lo correcto. Yo siento, como muchos ciudadanos, tengo la percepción de que también hay un tema político en esto. Yo así lo veo. Y me causa ruido que no le midieron. Tú sabes que no hay casualidades en política y que siempre hay costo-beneficio. Tú lo sabes, tú has estado en el Estado, igual que yo, hemos trabajado para el gobierno. Todas las decisiones tienen un costo-beneficio. Y yo siento que ahorita el costo político está creciendo mucho, mucho, mucho. Hoy se manifestaron los doctores, la gente en la calle es el tema del doctor Yuca, porque el apellido Yuca pesa más que Grajales, aunque el apellido Grajales es histórico en Chiapas, pero es un tema central en el café, en la casa, en los políticos, en los empresarios, en la sociedad civil. Yo creo que hay que replantear y hay que revisar de fondo qué se está haciendo para enjuiciar a un prestigiado doctor, porque en esta historia de este país y de este estado han habido temas, Tony, que uno se pone a llorar de coraje. Y este es un tema que nos pega a todos conociendo el perfil de este doctor, porque tú eres académico, yo soy académico y venimos de la cultura del esfuerzo y este doctor viene de esa cultura, entonces tiene un prestigiado reconocimiento por sus mismos compañeros. Hoy vi la manifestación y es grato ver que doctores con mucho prestigio iban en la marcha, Tony. Enfermeras, doctoras, doctores, sociedad civil, padres de familia. Y si esto no lo valoran, Tony, esto va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y cuidado, diría mi presidente Andrés Manuel López Obrador, van a soltar al tigre, ¿eh? Pues la presunción del delito de inocencia es lo que gozamos todos en este país. Sí, por supuesto. Hoy lo está gozando, por ejemplo, esa presunción de la inocencia el propio Emilio Lozoya, que dicho sea de A paso, eso iba. empezó su juicio y Ve a Lozoya. él entra a un juicio como inocente, no como culpable. Por supuesto que hay muchas cosas ahí evidentes que pasaron durante esa administración, pero estoy hablando de lo que dice el marco de la ley, que es la presunción de la inocencia. Y si tiene la presunción de la inocencia un tamaño de exfuncionario público como Emilio Lozoya, que también tiene la presunción de la inocencia, alguien con señalamientos subjetivos hacia este médico, por supuesto que tiene derecho a un juicio así, comenzando como inocente y que se le muestren las pruebas, que se demuestren los demás elementos que lo llevarían a una detención. También escuché a la esposa, a la mamá, y hay muchas irregularidades ahí, pero debemos de ser confiados, Javier y público, que todavía hay autoridades en materia de procuración de justicia que van a atender y van a revisar
minuciosamente este caso, porque es una señal muy evidente que hayan manifestaciones por todos lados, son genuinas. Nadie está recibiendo un quinto por salir a manifestarse a las calles. Quizás en otro tiempo sí lo sabía, pero hoy vemos manifestaciones genuinas, no hay yo no observo un asunto de otro tipo de bandera, sino es el asunto que se someta a un juicio justo, que se averigüe realmente todos los elementos, porque para guasapazos, columnazos y facebookazos, eso cualquiera lo puede hacer. Pero yo creo que como el médico, como todos nosotros, estamos sometidos al escrutinio de la ley y tenemos derechos plenos garantizados en la Constitución, y creo que eso es lo que va a prevalecer. Yo soy un optimista que todavía hay instituciones públicas en este estado que van a hacer bien su trabajo para que a cada uno nos corresponda lo que hemos sembrado. Y si el Señor ha sembrado bien, pues tendrá buenos frutos. Si tiene alguna irregularidad, pues también las va a presentar, pero tiene este adjetivo que marca la propia ley, la presunción de la inocencia, y por ahí es el principio, no al revés, Javier. Yo doy el beneficio de la duda, Tony, a que se aplique bien la justicia en Chiapas. Lo doy, el beneficio de la duda. Y como presunto culpable, digo, si pones las dos balanzas que estamos viviendo ahorita y que son temas para nosotros en la patria chica Chiapas, el tema del doctor Grajales Yuca, entonces, y si ves el tema de Lozoya a nivel nacional, ve los tratos que recibe un funcionario con millones y millones de dólares en actos de corrupción, y un doctor, un académico, un científico, porque eso es un médico, es un científico que no se prepara 3, 4, 5 años, se prepara toda la vida para estar al frente de un proyecto médico. No se puede tratar así a un científico, y menos, Tony, si es presunto culpable. Mientras no se te compruebe que eres culpable, no se te puede meter a la cárcel ni tratar de esa manera. Y a mí se me hace muy penoso y muy triste que a base de engaño lo sacaron de su casa para que lo detuviera. Eso sí es muy preocupante, Tony, y quien se prestó a esa situación es muy delicado. A mí sí me preocupa porque ¿qué va a pasar con los chiapanecos que andamos a pie? Entre ellos yo, Tony, que soy de clase media y que no aspiro a otra situación que seguir en esta situación, este estatus de clase media. Además me hace feliz y libre, que eso es lo más importante. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando vemos estos escenarios de Emilio Lozoya en un acto de corrupción terrible y que afectan a los más de 120 millones de mexicanos, y vemos la situación del doctor Grajales Yuca, que nos pone a dudar, y es válido dudarlo, Tony, como ciudadanos, a dudar de la impartición de justicia en Chiapas? Eso sería mi opinión sobre este tema. Así es, pues vamos a ver que evolucione favorablemente bien, aplicando la ley a quien corresponda. Y justamente en este preciso instante, Javier Auditorio, Emilio Lozoya Austin, quien fuera uno de los hombres más cercanos del priista Enrique Peña Nieto, está siendo juzgado en este momento por los cargos de, tome nota para recordarlo, de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se llama lavado de dinero, y ejercicio indebido del servicio público por haber recibido más de 3 millones de dólares como soborno relacionado con la compra que la petrolera realizó en 2015 en la empresa Agronitrogenados, misma que se concentró con un sobreprecio de 200 millones de dólares. La audiencia se está llevando en línea realizada en el Centro de Justicia Penal que se localiza en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, y los intervinientes juez Emilio Lozoya en calidad de acusado y el Ministerio Público y la Defensa interactúan en videoconferencia, Javier, es decir, el exfuncionario no será trasladado al centro penitenciario, sino que permanece en el Hospital Ángeles, no de cualquier colonia, sino del Pedregal. El Pedregal. Donde está llevando a cabo su defensa. De ese tamaño hay historias en este país. La zona más fifí
de la Ciudad de México, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo más fifí, en la clínica hospital privado más fifí que hay de este país. Fíjate el nivel, hay niveles, los mayas le llamaban castas, hay niveles. Depende qué tipo de político seas, serás tratado. Eres de bajo perfil, allá al ISSSTE, saliste, o al hospital del estado te llevarán. Pero bueno, así es este país. El asunto no es creo que coincidimos, no es un asunto moralista, es un asunto de corrupción, es un asunto que va a ser un litigio muy largo, muy amplio, pero el problema no es el dinero. O sea, está bien, si tu dinero es bien ganado, bienvenido. El problema no es el dinero, sino cómo lo obtienes y dónde lo inviertes y qué haces con ello. Así es. Porque si tú tienes posibilidades, has trabajado, tienes una buena herencia, eres próspero, etcétera, bienvenido, bienvenido, bienvenido todo, ¿no? Aunque el presidente diga que puede ser fifí si vives en Las Lomas, si vives en el Pedregal o en las privadas de Chapultepec, etcétera. Si es bien ganado, pues estás bien, y si puedes tener acceso a esos hospitales, pues está bien. Puedes comprar un buen seguro, sí, claro, de tu vida, pues vas teniendo. El detalle, cuando hay asuntos muy puntuales como estos, pues sí se ve, pasa en varios lugares del mundo, pero bueno, nos vamos a centrar en México. Sí parece que hay un trato preferencial de los corruptos en este país. No es lo mismo tratar a otra persona que no tiene apellido, que no tiene abolengo, que no tiene influencias, o que no estuvo cerca de un presidente, en este caso Peña Nieto, y cómo lo tratan, ¿no? O sea, se enfermó, en España habían dicho que no estaba enfermo para nada. Se supone, es obvio, coincidirás conmigo y todos los especialistas lo dicen, esto no lo digo yo como una verdad absoluta, sino lo dicen los especialistas. Es una estrategia que tiene la defensa para mantener a su cliente en esa posición e ir ganando terreno, por lo menos tiempo, y se entiende que ahí pues están las negociaciones, ¿no? Porque es un asunto político. El propio presidente de la República ha dicho que es un testigo protegido, y un testigo protegido no necesariamente pasa por el filtro que dice la justicia mexicana, sino pasa por un filtro de acuerdos políticos. Que te diré que los testigos protegidos en Estados Unidos no llevan esos privilegios, en Estados Unidos. Ahí, ahí está el Chapo en Nueva York, en una cárcel que no Oye, la luz. por cierto, si me lo permites, hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Chiapas, ahorita en Palenque hubo una marcha, si me permites un minuto comentarlo, de volqueteros, transporte público en la modalidad de camiones de carga para mover material de construcción, que tiene que ver con el Tren Maya, que es la obra importante del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sureste, y que está en Palenque, y que bueno, es nuestro territorio y es mi municipio, si me lo permites. El G5, que es una agrupación de volqueteros, se está manifestando a favor y en agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que vea el presidente que también le echamos porras desde aquí, desde esta trinchera, en agradecimiento al gobierno de Chiapas, del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, porque esta obra va a llegar a Palenque, pero a la vez están pidiendo el acercamiento con la empresa que va a construir el Tren Maya, porque hay un desacuerdo en los precios que se firmaron a nivel nacional con el CATEN, que es el sindicato nacional ahorita que maneja Morena, y que no va a la par con los precios que se manejan en Palenque. Entonces, por ahí piden el acercamiento con la empresa a través del gobierno federal, los responsables del Tren Maya, y piden al gobierno del estado de Chiapas, a la Secretaría del Transporte Público, Secretaría de Transporte en Chiapas, de donde está don Aquiles Espinosa y don Ismael Brito Mazariegos, una mesa de trabajo para poder resolverlo. Están agradecidos con la obra, pero hay problemas muy serios que deben de resolver entre los sindicatos que están ahí, pero quien se manifestó fue el G5, que es la sección 247 de la CTM, Sindicato Municipal de Palenque, también el autotransporte de materiales AUD,
y Sitman, se llama comercializadora y transportadora de materiales, que están agradeciendo al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero piden una mesa de negociación. Antes de que inicie bien la obra del Tren Maya, Tony, no lo vayan a parar por los problemas que hay ahí. Ya sabes cómo somos en Chiapas. Nos encanta tomar carretera, entonces me nos pidieron de favor, ya les cumplí, y ojalá que este proyecto deje mucho dinero en el norte, que se necesita, Tony, con esto de la pandemia, y si quieren nos vamos directo al coronavirus a nivel nacional. Pero por cierto, se me hizo muy buena nota que tú me lo comentaste, lo de que señaló el senador Eduardo Ramírez Aguilar, no sé si lo quieras comentar. Sí, pues se nota ahí el trabajo que está haciendo desde el Senado de la República, el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, que está apoyando y respaldando por el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el impuesto al valor agregado del IVA. ¿Quién quiere pagar el IVA? Y el impuesto sobre la renta. ¿Quién quiere pagar el impuesto sobre la renta en la zona sur-sureste del país? Toda vez que coincide con la iniciativa que propuso el propio senador en días pasados. Recordarás que incluso lo entrevistamos Sí, acá en exclusiva por Ultimátum, y recordar que el pasado mes de junio Eduardo Ramírez presentó una iniciativa para disminuir el impuesto al valor agregado del 16 al 10% como una medida de recuperación económica que ayudaría tanto a las pequeñas y medianas empresas como a los consumidores a través de la recuperación de empleos y de consumo. Pues ahí dando buenos frutos esta gestión de cabildeo y de socialización que ha hecho el senador de Comitán, Eduardo Ramírez Aguilar, y que el presidente de la República pues ya lo echó a andar. También el propio gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, se congratulaba por esta situación, porque quién no, en plena afectación económica por la pandemia, pues todos estamos bastantes reducidos de monedas y billetes en los bolsillos de la economía familiar. Y muy bien esto. Y bueno, para ir cerrando, Javier y auditorio, hoy nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayo Arce, escribe muy bien que ahora ya un poco te detienes en la máquina, la computadora, para reflexionar y pensar los datos fríos que nos ha dejado el coronavirus. Ya ves realmente el impacto económico, ves en qué sectores, en qué población específica ha golpeado más que otras. Y hoy hace un recuento muy interesante que me parece sí. apropiado en este tiempo ir viendo. Rescataré algunos párrafos. Dice que no es ninguna nueva noticia saber que en Chiapas sea uno de los estados del país más afectados por la pandemia del COVID-19, entre otros factores, por la herencia de la corrupción que dejaron los dos últimos exgobernadores de la entidad. Chiapas no ha tenido problemas de dinero, lo que venimos comentando. No ha tenido problemas de dinero porque ha existido mucho dinero, sino el problema es que se lo han llevado todos hacia bolsillos personales, sin que al momento, esto es muy importante, esto que dice nuestro director, que hasta el momento no se haya fincado responsabilidad alguna para todos aquellos funcionarios públicos de la anterior administración. La pandemia, dice, sigue desnudando lo que ya está débil en Chiapas, como el sistema de salud y educativo, que si no fuera por el liderazgo del mandatario Rutilio Escandón Cadenas, esto ya sería un funeral masivo. A eso voy, mi Tony. ¿Cuánta gente en Chiapas, no de ahorita, de administraciones pasadas y de sexenios? Tenemos 30 años de rezago en todos los sectores más importantes del gobierno del estado. Sector educativo, salud, carreteras, lo que es infraestructura de comunicaciones. Entonces, es un tema muy complejo para Chiapas, 30 años, y a raíz del 94, recordarás, a Chiapas le cayó carretadas de dinero para que saliéramos de la pobreza, para que chiapanecos que están en extrema pobreza y municipios que son de los más pobres a nivel nacional, y que lo han dicho las estadísticas que están sobre datos de desarrollo humano. Chiapas tiene los índices más pobres de los pobres a nivel nacional. Entonces, imagínate todo esto que estamos viviendo. Entonces, no vemos claro muchos chiapanecos de poner funcionarios, exfuncionarios que robaron en los últimos 12 años de administraciones pasadas, gente que hasta se le encontró en el tinaco, 20, 10, 15 millones de pesos que ahí estaban guardaditos,
Y no estoy hablando, por cierto, de un secretario de transporte en la época de Juan Sabines, ¿no? Pero digo, ese es uno de los tantos ejemplos que tiene este Chiapas de todas sus historias, pero donde la prima, la hermana, la cónyuge, la amiga de afinidad, todos se llevaban una millonada, Tony. Entonces, Chiapas es un estado rico, pero también nos sobran mucho político corrupto, Tony. Pululan. Pululan, es cierto, y huelen, Se siente. No huelen bien. Pues es una Entonces, lo que dicen... Es una excelente radiografía, muy detallada, la que nos presenta Sí. hoy nuestro director, y remata con algo Don Tarot, échalo. Que yo creo que todos coinciden. De Tarot de Adivinanza hoy, ¿cuándo caerán los peces gordos que dejaron endeble el sistema de salud y el educativo, el de construcción de caminos y escuelas, etcétera, etcétera, etcétera? Súmale. Director. ¿No? Es un sueño guajiro. Pero el ejemplo nos lo está dando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá se replique en Chiapas y ya vayamos trayendo a los que estaban encargados de construcción de escuelas, de carreteras, de salud. Órale, vengan. No importa quién sean sus padrinos políticos o estén donde estén en el IMSS a nivel nacional y que sean parte de la Cuarta Transformación o que tengan un cargo importante en Puebla, los que impartieron la justicia en Chiapas, hay que mandarlos a llamar. El ejemplo de Emilio Lozoya, el ejemplo que nos está poniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es ejemplo de mandar a traer un exfuncionario, uno, que es el hilo para llegar a otros niveles de actos de corrupción que llegan hasta el Senado, Cámara de Diputados, y que mucha gente que está hasta en el extranjero, que ahora son catedráticos, por cierto, ya hasta escriben libros. Hay que mandarlos a llamar. En Chiapas debemos hacer lo mismo. Yo sí invitaría y le pediría con todo el respeto que merece el Ejecutivo estatal, don Rutilio, que copie el ejemplo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y ojalá se diera un pronunciamiento en la Cámara de Diputados, de nuestros diputados, un pronunciamiento de que hay que mandar a llamar a esos corruptos o rateros de cuello blanco de los últimos 12 años que han dejado a Chiapas endeudado, con deudas de más de 20,000 millones de pesos. Y no estoy hablando de Juan Sabines, aunque sea cónsul en Orlando. Hay que mandarlo a llamar y a sus funcionarios, y también a exfuncionarios, aunque estén en el IMSS, de el exgobernador Manuel Velasco. Es válido. El ejemplo nos lo está poniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hagamos lo mismo en la patria chica, Tony. Así es, tenemos 5 minutos con 28 segundos para concluir. Aquí me lo ponen los de producción. Y bueno, les recomendamos también leer, aunque son temas nacionales, también interesantes nuestras columnas locales de Héctor Vadillo, que escribe desde Europa, Estados Unidos y China, vuelve de una guerra fría. Se está poniendo muy interesante. Ayer vi imágenes como tanto las embajadas, los espacios en Estados Unidos o en donde tiene presencia Estados Unidos, está desmantelando la presencia china, y China hizo exactamente lo mismo, le metió una tanqueta de guerra ahí en una colonia muy importante residencial en China, en la capital china. Sí. Y entraron y desmantelaron, y hasta se veían ahí los trabajadores de la construcción cincelando y quitando la identificación americana en suelo chino. Y aquí habla que es una especie de guerra fría moderna. Está muy interesante y hay que seguir este caso, que no va a estar bien porque son las dos potencias mundiales más importantes de este planeta, Estados Unidos y China, y va a dar mucho de qué hablar. Están encañonados así entre mar y mar ahí, ¿no? Y Estados Unidos en dos temas complejos, Tony. Bueno, tres. El COVID, la situación de la economía de Estados Unidos, que ya mucha gente desempleada está solicitando ya sus impuestos para poder mantenerse de lo que han ahorrado, que a diferencia de la nuestra, digo, allá es válido y te va bien, el Estado te ayuda. Y tercera, Tony, el proceso electoral. Veo muy complejo que Donald Trump pueda ganar, amén, que salga la vacuna en tiempo y que eso lo utilice el presidente Donald Trump
para su proceso electoral y pueda remontar los 12 o 15 puntos que está abajo, Tony. Sí, sí, va a estar complicado ese asunto. También le recomendamos leer a nuestro colega de casa, Armando Rojas Arévalo, en su columna Epistolario, que le titula El cubrebocas, todo este asunto que habla de ayer que presentó el presidente de la República el avión presidencial, temas también sobre lo que sigue pasando de la pandemia y cómo se está gestionando esta crisis. Y también le recomendamos en este 3 minutos que nos falta leer a nuestra compañera especialista Enriqueta Burelo en temas de género y temas de comunicación. Está muy bien su columna, que Muros de la Vergüenza, Sí, sobre este asunto de los muros que se han levantado en Estados Unidos, habla de la muralla china y que por cierto ayer con estos días, 2 días de los huracanes, se cayó una parte importante de uno de los recién muros construidos de Trump que dividen entre México y Estados Unidos para su mala fortuna. y coincido con la maestra Enriqueta Burelo, decir que este muro es de la vergüenza, Sí. porque hay que estar en la frontera para que uno pueda entender esta integración, esta socialización de integración económica, cultural, gastronómica, histórica, que será. He tenido la oportunidad de estar días, y te puedo decir que hasta semanas, en la frontera de Tijuana, que pasas prácticamente caminando la garita que es a San Isidro, que pertenece a San Diego, y a menos de 45 minutos está San Diego, y he estado en la de Ciudad Juárez, donde está la de Ciudad Juárez está, se me fue el Paso, Texas, no, es Ciudad Juárez, está San la otra Antonio, frontera, ¿mande? San Antonio, Laredo, Laredo. Ciudad Juárez, está la frontera Ya nos vamos, menos de un minuto, Javier, bueno, menos de un minuto. Nos vamos, nos bueno, vamos. mañana seguimos en el chisme. Mañana seguimos en todo el tema político. Hasta pronto, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en un momento más en la entrevista. Hasta pronto, buenas tardes, gracias por seguirnos.